Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida un viernes más a nuestro canal de YouTube para seguir aprendiendo sobre las enseñanzas del Dr. Grabovoi. En este vídeo hoy te quiero hablar sobre un libro que está dividido en 3 tomos y que es muy nombrado y conocido por todos los que seguimos sus enseñanzas, que es el libro La práctica del control, el camino de la salvación. Bien, este libro, estos 3 tomos, los puedes encontrar en nuestra página web para descargártelos. Ahora bien, los vas a encontrar lo que no están traducidos al español. ¿Por qué? Porque cuando nos pusimos en la labor de traducirlo, tanto Marcela Andere como yo, que es la persona que me ayuda en esta traducción, generalmente del ruso al español o del inglés al español, pues nos dimos cuenta que en realidad no se podía traducir, o aunque se tradujese, iba a dar pie a error, porque en este libro lo que el doctor nos muestra, en estos 3 tomos, lo que el doctor nos muestra son las actas notariales y los certificados de todos los trabajos que él ha realizado a lo largo de todos estos años de estudio y de enseñanzas para ayudarnos a, pues eso, cambiar nuestra realidad y devolvernos el poder, ¿no? Estos 3 tomos, como digo, lo que hacen es certificar todos esos trabajos que él ha hecho para demostrarnos que esto es posible y cómo él lo hacía, ¿no? Bien, cada trabajo que él hizo, cada modificación o cada cambio de pronóstico que él realizó a través de la clarividencia, lo certificó en estos vía notarial y lo fue, digamos, recopilando en estos 3 tomos. Consideré que traducirlo sería un poco desvirtuar la esencia de estos libros y bueno, hacernos perder un poco la verdadera esencia. Yo sé que cuando tú lo cojas y lo veas vas a pensar, es que no entiendo nada, no sé lo que pone, porque está en ruso, y no solo en ruso, sino en cirílico, en la grafología cirílica. Por lo tanto, vas a pensar que no te sirve de mucho, pero si entiendes un poquito de lo que son las enseñanzas del Dr. Grabovoi, estas enseñanzas, como yo he repetido en muchos de mis libros, en muchos de mis vídeos y en muchos de mis cursos, no se trata de entenderlas con la lógica, sino de dejarlas entrar, dejarlas reposar en nuestra alma, porque el alma sí entiende lo que estamos haciendo, sí entiende de lo que estamos hablando, y nutrir nuestra alma y elevar esta información a nuestra consciencia y dejar que nuestra consciencia trabaje con esta información. Porque se trata de eso, de trabajar con la información. Así que en este libro, en estos 3 tomos, ¿qué te vas a encontrar? Te vas a encontrar, como digo, una serie de certificados ante notario en los que él te muestra y te certifica que los trabajos que hizo son verdaderos y están certificados. Están numerados, ¿vale? No están numerados por páginas, sino por hojas. Entonces te vas a ir encontrando que en cada tomo hay una serie de hojas que van explicándote, aunque no lo entiendas, lo que en cada hoja, lo que en cada trabajo realizó. Por lo tanto, te vas a encontrar en el tomo 1, al inicio, entre la hoja 4 y la 6, vas a ver diplomas, certificados ante notario de los trabajos que él realizó durante todas estas experiencias o experimentos que él hizo. Bien, pues por ejemplo, en el tomo 1 te vas a encontrar que pues en la parte inicial, entre las hojas de la 4 a la 6, te encuentras diplomas. De la 7 a la 9 por certificados de licencia. Después, según va avanzando, te vas encontrando, bueno, pues trabajos que realizó, por ejemplo, en UGA, con sus siglas en ruso, acuerdos sobre diagnósticos extrasensoriales,
actividades conjuntas con otras organizaciones, restauración de la salud de una tripulación, bueno, todo este tipo de cosas. Eso sería, por ejemplo, en el tomo 1. En el tomo 2 lo que te vas a encontrar es, bueno, pues diagnósticos de minas y máquinas que él realizó, diagnósticos de impactos sobre hardware y software en diferentes ordenadores, aplicaciones de la clarividencia y habilidades de control para evitar accidentes, por ejemplo, también sobre el clima, sobre ovnis, respuestas sin resolver a problemas matemáticos que él resolvió. A través de la clarividencia y la adivinación, soluciones para diferentes negocios, materialización, desmaterialización, teletransporte. Y en el tomo 3 te vas a encontrar, por ejemplo, pues diagnósticos de personas, de enfermedades en personas, curación de enfermedades, es decir, certificados de curación de enfermedades, curación del SIDA en etapa 4, curación del cáncer en etapa 4, restablecimiento de la vida de una persona tras su muerte biológica, es decir, todos estos certificados, todos estos trabajos que él hizo, vas a encontrar en estos tomos, aunque no lo entiendas porque lo estés leyendo en ruso o lo estés visualizando en ruso, es lo que te está él diciendo, que todo eso que él te está hablando que tú puedes conseguir, él lo ha certificado que se puede hacer ante notario, ¿de acuerdo? Pero además este libro te ayuda. No es un libro de conocimiento, por eso tampoco lo he querido traducir, porque no es un libro que te vaya a enseñar nada, sino que te certifica que lo que él hizo es verdad y cualquiera lo puede constatar con estos certificados, pero también él te dice que con estos libros tú puedes realizar sanaciones y optimizar eventos, como con todas sus enseñanzas. Pues bien, ¿cómo lo puedes hacer? Él te dice que el resultado lo puedes obtener leyendo los 3 volúmenes consecutivamente, es decir, comienzo por la página 1 del tomo 1, lo leo al completo hasta el final, sigo con el tomo 2, lo leo al completo hasta el final y luego con el tomo 3 al completo hasta el final y vuelta del tomo 3 hacia el tomo 1 de forma repetida, volviéndolos a leer todas las veces que sea necesario hasta conseguir el resultado que deseas en términos de salud, para sanar aquello que deseas. ¿Qué ocurre? Que tú dirás, sí, pero ¿cómo voy a leer yo esto si está en ruso y ni siquiera entiendo el ruso? Y no solo que no lo entienda, sino que es que no entiendo las letras porque están en cirílico. Bien, pues por el método del escaneo, que también se utiliza en la cábala. No sé si conoces la cábala, pero ellos trabajan con el método del escaneo en el hebreo. Bien, pues tú puedes realizar este trabajo a través del método del escaneo con el ruso. Es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente pasar tu vista sobre las páginas como si lo estuvieras leyendo, pero simplemente visualizando las palabras. Aunque no entiendas las palabras, la información está ahí. Colocada, está ahí archivada y tú puedes atraer y traer esa información ahí descrita a tu alma. Y tu alma, como digo, la va a estructurar y la va a elevar a tu conciencia y tu conciencia la va a poner a tu disposición. Puede que tú no lo entiendas, pero tu sistema de información lo va a descodificar y lo va a poder utilizar. Tu alma cogerá esa información, la estructurará, la elevará a través del espíritu hacia tu conciencia y esa información estará a tu disposición, seas tú consciente o no. Y la solución, la modificación del evento de salud que quieras conseguir, la conseguirás. Lo puedes, como ves, como te he dicho, lo puedes utilizar para enfermedades tan graves como el SIDA o el cáncer, o para otras cosas un poco más livianas. Puedes, como digo, hacerlo escaneando, leyendo
del inicio hasta el final del tomo 1, del inicio hasta el final del tomo 2, del inicio hasta el final del tomo 3 y vuelta, del 3 al 1, ¿de acuerdo? Repetidamente, nos dice Grabovoi, insiste en eso, repetidamente hasta obtener el resultado, es decir, cada día, al menos una vez, tendrías que hacer este trabajo de lectura o escaneo de estos 3 volúmenes al derecho y al revés hasta conseguir el resultado que consideres que oportuno. ¿Qué te diría yo? Bueno, pues te diría que al ser un trabajo arduo, porque realmente vas a tener que emplear un tiempo en hacer esto, yo esto lo utilizaría para enfermedades graves o situaciones de salud graves que incluso estén dadas por pérdidas para la medicina o la ciencia, ¿no? Sin embargo, para otro tipo de eventos de salud, pues te recomendaría que utilizases otras tecnologías, otros libros, otros conocimientos un poco más livianos, un poco más ligeros, para que no te suponga tanto esfuerzo de tiempo y de espacio. A grandes males, grandes remedios, pero si es algo un poquito más pequeño, bueno, pues tienes herramientas tanto en nuestros cursos como en nuestros canales, como en los libros, que te pueden ayudar para esos otros eventos de salud. Bueno, espero que te haya gustado este libro, sobre todo espero que te haya hecho entender exactamente qué es lo que viene dado en estos 3 volúmenes. Los puedes encontrar, son bastante gorditos los 3, bueno, el tercero es un poquito más, menos intenso, pero los 2 primeros tienen bastante contenido y los puedes encontrar en nuestra librería, en nuestra academia, en la sección de libros. Ahí los puedes encontrar y puedes acceder a ellos. Y puedes utilizarlos, como digo, de esta forma. Como no están traducidos, por supuesto, su precio es asequible y está pensado para que lo pueda adquirir cualquiera. Así que venga, a por ellos y a comenzar a trabajar con ellos y sobre todo recuerda que los libros del Dr. Grabovoi simplemente por estar en el lugar donde tú te encuentras, en este caso de manera electrónica en tu PC o en tu teléfono móvil, si los llevas contigo, estarán haciendo su trabajo simplemente por la vibración de la información que llevan dentro. Así que, venga, espero que te haya servido, que te haya gustado este libro, ya puedes descargártelos y comenzar a trabajar con ellos. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo la próxima semana.